Hola, yo soy Brian y pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Occidente Extensión Montesquieu de Guatemala. Y como parte del proyecto de la clase de Estadística 1, se nos solicitó dar un ejemplo de una distribución de frecuencias de datos agrupados. En este caso, la representación de esos datos agrupados será de forma gráfica con un histograma. Y me gustaría empezar definiendo qué es un histograma. En este caso, la teoría nos dice que es una representación gráfica, como habíamos dicho, que muestra la distribución de un conjunto de datos numéricos. Es similar a un gráfico de barras, pero con algunas características únicas. Estas características las vamos a estar definiendo más adelante. Entonces, pasando a nuestro ejemplo, nosotros tenemos acá el ejemplo y nos dice que un conjunto de datos basado en la medición de energía consumida en un total de 130 domicilios en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Es decir, que se tiene un conjunto de datos de 130. Dice que los datos están basados en mediciones por kilowatt hora durante el periodo del 15 de febrero al 15 de marzo. En este caso tenemos todos los datos agrupados por acá. Y algunos datos importantes o puntos importantes que necesitaremos serían: primer punto, tener agrupados todos los datos de nuestra tabla de forma vertical. Cada columna se debe ir ordenando una detrás de la otra, es decir, ordenamos esta, luego ordenamos esta y así sucesivamente. Ahora, otros datos que son importantes y que necesitaremos para nuestro ejemplo serían el número de datos, que este es el total de los datos de la tabla. Vamos a estar haciendo una prueba que esta nos sirve para encontrar el número de clases. Pues aquí nosotros vamos a estar ingresando el número de clases y nos dice que se refiere a la cantidad de categorías o intervalos en los que se divide un conjunto de datos agrupados. También vamos a estar utilizando el dato mayor de la tabla y el dato menor siempre de la tabla, y el intervalo de clase, que dice que es un conjunto que es un rango que se utiliza para agrupar datos en clases o categorías cuando se trabaja con datos agrupados. Entonces, empezando, primero vamos a definir o vamos a buscar nuestro número de datos o los datos totales de nuestra tabla. Eso lo vamos a poder encontrar con la función contar de Excel. Entonces, utilizando la función contar y utilizando el rango de nuestra tabla, nos va a decir cuántos datos tenemos en esta tabla. Pues como decía el ejemplo, tenemos un total de 130 domicilios y pues es correcto, aquí tenemos los 130. Aquí vamos a estar haciendo una prueba. Necesitamos encontrar el número de clases, que es un número que es mayor y es aproximado al número de datos. Debe de ser mayor y aproximado a este número. Entonces vamos a hacer la prueba con 5 directamente. Pues aquí está la prueba. Nosotros tenemos un dato de 32, no se le aproxima todavía este número de datos. Vamos a utilizar el 9, pues aquí ya nos pasamos. Vamos a utilizar el 7, pues aquí este es un dato menor, sí es aproximado, pero es menor. Nosotros necesitamos un dato aproximado mayor. Entonces acá vamos a utilizar el 8. Entonces acá nosotros encontramos nuestro dato aproximado y nuestro número de clases, que en este caso va a ser 8. Ahora, con nuestro dato mayor vamos a estar utilizando la función max de Excel. Entonces damos igual, colocamos max, tabulación, y vamos a elegir el rango completo de la tabla. Entonces este sería nuestro dato mayor, y para el menor vamos a estar utilizando la función min. En este caso vamos a estar eligiendo todo el rango y le damos OK. Entonces nuestro dato menor va a ser 10.2. Ahora vamos a encontrar el intervalo de clase. Acá tenemos la función o la operación de nuestro rango de clase. Entonces vamos a dar igual, en paréntesis vamos a utilizar h, pues h es nuestro dato mayor, acá está, menos
L, que es nuestro dato menor. Y vamos a cerrar el paréntesis y todo eso se va a dividir dentro de K. Entonces nuestra K ya sabemos nosotros que es nuestro número de clases. Y acá tenemos nuestro intervalo. Este intervalo nos va a servir para encontrar una tabla representativa que vamos a hacer a continuación. Entonces, para hacer esa tabla que mencionaba, vamos a utilizar una tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica nos vamos acá a insertar, nos vamos acá y damos clic sobre la tabla dinámica. Vamos a elegir nuestro rango de datos. Pues este rango era lo que solicitábamos al principio, que son estos datos ordenados de forma vertical. Serían todos los datos que teníamos en la parte de arriba. Entonces ya tenemos nuestros datos y le damos a aceptar. Entonces por acá nos aparece nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionar los datos y vamos a pasar este valores acá donde dice filas, y acá donde dice suma de valores nosotros vamos a configurar y nosotros vamos a querer y vamos a seleccionar en donde dice recuento. Le damos a aceptar y vemos que acá tenemos todo el recuento de nuestros datos, pero en este caso nosotros necesitamos estos datos de forma de intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agrupar esos datos y los vamos a agrupar por el intervalo de clase que teníamos. Entonces acá donde dice por, vamos a insertar el intervalo de clase que teníamos. Sería 67.55. Entonces por acá pues ya tenemos todos nuestros datos agrupados en forma de intervalos. Vemos que en total son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que coincide con el número de clases. Entonces acá tenemos una pequeña tablita en donde vamos a ir ordenando todos esos datos. Vamos a seleccionar estos datos de acá y los vamos a copiar. Entonces las etiquetas, vamos a elegir el punto mínimo que sería 10.2, 77.75, 145.3, 212.85 y así sucesivamente. Entonces, a nosotros ya tener ordenados nuestros puntos mínimos y nuestros puntos máximos de cada uno de estos intervalos, vamos a encontrar el punto medio. Entonces, para encontrar el punto medio vamos a utilizar la función de Excel que se llama promedio. Entonces, vamos a elegir estas dos celdas y le damos OK. Estos datos los vamos a sacar en toda la columna. Y acá vamos a realizar una suma con la función de Excel de suma. Vamos a elegir este rango y le damos OK. Ahora las frecuencias nos dice que son los datos que están dentro del rango de valores. En este caso las frecuencias son estas de acá que teníamos en la tabla. Entonces los vamos a copiar y las vamos a pegar por acá. Y igual por acá vamos a hacer una suma de todos estos valores y le vamos a dar acá. Entonces ahora para encontrar la frecuencia relativa dice que es la relación de las frecuencias entre el número de datos total de las frecuencias, es decir, nuestra frecuencia dividido el número total de frecuencia. En este caso, para poder sacar esto de acá, le vamos a dar el signo de dólar y lo vamos a correr. Vamos a utilizar solo dos decimales para poder tener luego un porcentaje, y por acá vamos a realizar una suma. Esa suma tiene que ser exactamente igual a 1, que es lo que tenemos por acá. Ahora en nuestra frecuencia relativa dice que es la frecuencia relativa representada en porcentajes, quiere decir que esta es nuestra frecuencia relativa porcentual. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente tomar el dato de acá. Entonces bajamos en nuestra tabla y acá igualmente vamos a hacer una suma y vamos a tener esta de acá. Ahora nuestra frecuencia acumulada dice que es la frecuencia sumada a la frecuencia anterior. Eso quiere decir que vamos a tener nuestra frecuencia relativa
perdón, es la frecuencia. Esta de acá. Esta va a ser igual a esta de acá más la anterior. Entonces vamos a correr esto y nos tiene que dar en total una suma. Vamos a atacar una suma por acá. En este caso pues la suma puede ser o no puede ser importante. En este caso no la vamos a omitir. Y nosotros tenemos acá esta función FM, nos dice que es el punto medio multiplicado por la frecuencia. Entonces FM va a ser igual al punto medio multiplicado por la frecuencia. Entonces ya tenemos nuestro FM por acá. Entonces vamos a bajar por acá y acá sí vamos a realizar la suma. Y vamos a tener esto por acá. Entonces, al nosotros ya tener ordenados todos los datos que necesitábamos en la tabla, vamos a proceder a la creación de nuestro histograma. Entonces, por acá, para poder insertar nuestro histograma, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar los datos. En este caso vamos a seleccionar los datos que nos dice por acá. Nos dice que un histograma muestra la relación entre los rangos y las frecuencias. Entonces nuestros rangos serían estos de acá y nuestras frecuencias las de acá. Entonces en este caso vamos a darle a insertar y vamos a elegir esta opción que dice columnas agrupadas. Al nosotros hacer esto o seleccionar esas tablas, pues ya nos genera automáticamente nuestro histograma. Entonces por acá vamos a insertar el título de histograma. Pero como habíamos visto antes, pues un histograma necesita estar junto o no tener espacios por acá. Entonces vamos a eliminar esto y le vamos a dar al 0%. Y en la parte de abajo, en donde dice del ancho, pues le vamos a dar el 0%. Entonces, como dice por acá, pues este muestra la relación entre los rangos y las frecuencias. Pues tenemos por acá, vamos a hacer esto. Acá tenemos los rangos y nuestras frecuencias. Y pues eso sería todo. Esa es la parte de la distribución de frecuencias de datos agrupados, representada como un histograma. Aprendimos pues los datos que son importantes para poder crear nuestra distribución de frecuencias, que son los datos, el número de datos, el número de clases, el dato mayor, el dato menor, el intervalo. También aprendimos pues los puntos mínimos, los puntos máximos. Aprendimos un poco de tablas dinámicas. Pues aprendimos también el punto medio, sacamos las frecuencias de cada una, pues que esto nos daba nuestra tabla dinámica. También sacamos nuestra frecuencia relativa porcentual, nuestra frecuencia acumulada y esta pues FM, que es el punto medio multiplicado por la frecuencia. Y pues prácticamente así nos quedó nuestra gráfica. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado bastante, que hayan aprendido bastante y hasta la próxima.